Por la gracia de Dios, en esta mañana vamos a continuar con el estudio que viene trayendo la Iglesia sobre la epístola de Santiago. Y nos toca en esta mañana mirar a partir del versículo 12. Así que les invito, hermanos y amigos, que si está en sus posibilidades, abramos nuestras Biblias allí en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 12. Y dice así la palabra de Dios: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Ahora, tengo entendido que hay en medio nuestro personas que gustan de la práctica de la pesca. Particularmente yo no he tenido la experiencia de pescar y me resulta intrigante a veces cuando veo esa imagen, ese cuadro de el pescador allí en la quietud de la ribera, con la caña y la línea tendida sobre el agua, en una paciente espera, y me sorprende ver también el disfrute que hay en el pescador, en esa práctica de la pesca. Yo me imagino, sin haber tenido mucha experiencia, casi ninguna experiencia en la pesca, que lo debe disfrutar, aunque de verlo me da un poquito de ansiedad. Uno quisiera ya que pique, ¿no?, el pez. Pero si quisiéramos imprimirle un cuadro un poquito más dramático a la escena que estamos pintando, nos sumergimos por debajo de la superficie del agua e imprimámosle un poquito de dramatismo a la escena y metámonos imaginariamente en la cabecita del pez. Por encima de la superficie está el pescador disfrutando de la pesca, pero por debajo de la superficie hay toda una escena, hay toda una acción que se desarrolla, hay todo un combate mental, si podemos decirlo de esta forma, entre el pez que divisa la carnada y el pescador. Un poco, esta es la escena que me venía a la mente cuando leía esta porción que hemos compartido en esta mañana. Les invito, hermanos, a una lectura más en la primera epístola de Pablo a los Corintios. Y busquemos allí en el capítulo 10. Dice el apóstol Pablo, dirigiéndose a los Corintios, en el versículo 13 del capítulo 10, «No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar». Y si son tan amables, leamos el versículo anterior, el versículo 12, que dice: «Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga».
Con la ayuda del Señor en esta mañana, a partir del pasaje que hemos leído en Santiago, vamos a considerar 3 puntos principales. El primero de ellos es acerca de dónde viene la tentación. El segundo de ellos es cómo actúa la tentación. Y el tercero, cómo vencer la tentación. En primer término, ¿de dónde viene la tentación? Nosotros hemos leído allí en el versículo 13, que dice Santiago, en el capítulo 1, Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿De dónde viene la tentación? Tenemos que decir, primeramente, que no viene de Dios. Eso es lo que dice acá el apóstol Santiago con mucha contundencia, no viene de Dios. Dios ciertamente no puede ser tentado. Dios es perfecto y completo en sí mismo. Él no necesita nada. Dice allí en el versículo 17, en la segunda parte del versículo 17, dice, en el cual, en Dios, no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él es el mismo ayer y hoy por los siglos. Él es perfecto. Él es completo, de manera que Él no puede ser tentado. No hay nada que Satanás pueda ofrecerle que Dios necesite. No hay ninguna necesidad que Dios tenga que Satanás pueda ofrecerle. Ahora alguien dirá, si Dios no puede ser tentado, ¿qué me dice usted o qué me decís vos del Señor Jesucristo? Bueno, ciertamente la palabra de Dios dice en San Juan 1:1 que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. El Verbo es el Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en múltiples pasajes que efectivamente el Señor Jesucristo es Dios. Así que sabemos, por lo que nos dice la Escritura también en el capítulo 4 del Evangelio de Mateo, en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, que el Señor Jesucristo fue tentado. Así que alguien con todo derecho podría interponer una cuestión y decir, ¿y qué me decís del Señor Jesucristo? Vos decís que Dios no puede ser tentado, pero Él fue tentado. Tenemos que responder que el Señor Jesucristo fue tentado efectivamente, como dice la Escritura, pero en términos de hombre. Él no fue tentado como Dios. Él es el Dios encarnado, Él es el Dios hecho hombre. Y cuando fue tentado allí en la experiencia en el desierto, Él fue tentado no como Dios, sino como hombre. Efectivamente, el relato de la tentación está planteado en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Lucas, pero fíjense que, por ejemplo, no está relatado en el Evangelio de Juan. Es que el Evangelio de Juan presenta al Señor Jesucristo como Dios, el Dios. De manera que bien hace Juan en omitir ese fragmento de la vida del Señor Jesucristo, porque el Señor Jesucristo no fue tentado como Dios, Él fue tentado como hombre, pero también es cierto que siendo tentado como hombre, Él derrotó la tentación no como Dios, sino como hombre. Dice Santiago allí en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. ¿A qué se refiere Santiago? Él se está refiriendo a que efectivamente Dios no puede ser tentado, pero tampoco Él tienta a nadie. Allí en el versículo 17 dice a continuación Santiago, miren, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, de manera que la tentación de ninguna manera podría emerger de Dios, no podría proceder de Dios. Todo lo bueno, todo lo perfecto, dice aquí Santiago, viene del Padre de las luces, de nuestro Dios. Ahora, hay una tendencia exculpatoria en el hombre, hay una tendencia a echar la culpa afuera, hay una tendencia a excusarse, a quitarse de sí la culpa y a echarla afuera. Esta es la verdad que nos revela la palabra de Dios desde que el hombre existió en la tierra. Es la experiencia de Adán y Eva. Cuando Adán y Eva cayeron en pecado y Dios confronta el pecado cometido por Adán y Eva, y tenemos que decir que cada vez que aparece el pecado en el pecador, allí en las Escrituras, Dios confronta el pecado. De manera que cuando Adán y Eva cayeron en pecado y confrontándolos Dios, y los encuentra allí escondidos en medio del follaje de los árboles, ¿qué dice Adán? Adán dice, la mujer que me diste. Y cuando Dios se dirige a Eva, ¿qué dice Eva? La serpiente me dijo.
Y así el hombre desde siempre trata de echar la culpa afuera. Santiago nos dice que Dios no puede ser tentado, pero Él no tienta a nadie. Y hay una tendencia del hombre de sacarse la culpa de sí y de echársela a Dios. Porque cuando Adán le dice a Dios, la mujer que me diste, está implicando que no es tanto su culpa, es la culpa de Dios que le dio a esta mujer. Y lo mismo hace Eva. Queridos hermanos y amigos, esta es una tendencia natural del hombre, de quitarse la culpa de sí y echársela a otro, cuando no indirectamente a Dios. Hoy en día, el discurso humanista hace una fuerte impresión de este sesgo. Hoy en día la delincuencia es vista no como un pecado, no como una falta, no como un delito, sino como una enfermedad. Hoy en día se dice del delincuente que es el subproducto patológico de una sociedad enferma y se disculpa la práctica delincuencial de esa persona. Hoy en día el propio pecado es atribuido a los demás. Hoy en día se observa en los consultorios cómo aquel que es violador, cómo aquel que es adicto, cómo aquel que está perdido en el pecado, dice, no soy yo, es el ambiente en el que me crié, no soy yo, son mis padres que me criaron de determinada manera. De alguna manera el hombre siempre busca echar la culpa afuera y realmente en forma indirecta busca echar la culpa a Dios. Santiago dice, no erréis, Dios no puede ser tentado, pero Él tampoco tienta a nadie. Es necesario que puntualicemos que Santiago está haciendo un énfasis importante en que la culpa del pecado, de la comisión del pecado, no está en Dios, está en el hombre. Ahora sí, estamos considerando en primer término de dónde viene la tentación. Decimos, la Escritura nos muestra, no viene de Dios. ¿De dónde viene entonces? Dice allí Mateo capítulo 4 y versículo 3, y vino a él, hablando del Señor Jesucristo, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. En otro pasaje, ya en el Antiguo Testamento, cuando nace el pecado, capítulo 3, versículo 1, dice la palabra, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis del árbol del huerto? Aparece el tentador. Primera de Tesalonicenses capítulo 3 y versículo 5 dice el apóstol Pablo, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. ¿Quién es entonces el originador de la tentación? No es Dios. La palabra de Dios le denomina el tentador, Satanás. El enemigo de Dios, el enemigo del pueblo de Dios, el enemigo de cada uno de nosotros, el enemigo del ser humano que es criatura de Dios. Él es el origen de la tentación. Tenemos que decir, hermanos y amigos, que la tentación es universal. Cualquiera puede ser tentado. Puede ser tentado el más vil pecador y puede ser tentado el más santo de los hombres. A veces nos imaginamos que la tentación recae solo sobre aquellas malas personas. Pero tenemos que decir con toda seguridad que cualquiera de los que estamos aquí presentes podemos ser tentados. Cualquiera puede ser tentado. La hermana más ancianita, la madre más amorosa de un bebé que allí yace en sus brazos, los ancianos de nuestra iglesia, todos podemos ser tentados. Y qué importante es, hermanos, que asistamos en oración a los que nos presiden, que los cuidemos en oración, porque Satanás busca derribar a aquellos que son los íconos de la iglesia, aquellos que van adelante para dispersar a las ovejas. El mismo Señor Jesucristo fue objeto de tentación y los grandes hombres que aparecen en la Biblia fueron objeto de tentación, así que de ninguna manera tenemos que tener una actitud peyorativa o soberbia de pensar de que yo no podré ser tentado porque yo me conservo puro. Hermanos, si hay una actitud así de soberbia, es una tentación al tentador para recibir una tentación. Tenemos que decir también de que la tentación, siendo universal, puede venir en cualquier momento. Muchas veces el momento más inesperado puede ser el más peligroso. Pensemos, hermanos, Moisés fue tentado en el apogeo de su ministerio.
cuando golpeó la piedra, siendo que Dios le había dicho que hablara a la piedra para que brotara el agua. Elías fue tentado luego de derrotar en una soberbia manifestación del poder de Dios a los falsos profetas y huyó ante la amenaza de una mujer, Jezabel. El mismo Señor Jesucristo fue tentado luego de su bautismo, allí cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma y dijo Dios en una voz del cielo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y allí el Señor en su esplendor, inmediatamente después de esa experiencia gloriosa, fue tentado. Es que muchas veces, después de una victoria espiritual, es que muchas veces cuando estamos pensando que estamos en lo mejor de nuestra vida cristiana, es el momento más vulnerable, porque pensamos tal vez equivocadamente en nuestras propias fuerzas, y allí es cuando Satanás redobla sus esfuerzos para hacernos caer y desanimarnos. Cualquier momento puede ser el momento más propicio para ser tentados. La tentación es universal, hermanos, nadie está exento. No solo que puede venir a cualquiera, no solo que puede venir en cualquier momento, sino que también puede venir en cualquier lugar. En la época medieval y desde ahí en adelante, los monjes se aislaban en los monasterios, se apartaban en los lugares desiertos. Había personas religiosas que se iban a vivir lejos en los lugares apartados para estar exentos de las tentaciones del mundo. Pero, queridos hermanos, pensemos en el mejor lugar, en el lugar más apacible, en el lugar más tranquilo, en el contacto con la naturaleza tal vez, en la soledad entre nosotros y nuestro Dios. Pensemos en el mejor escenario donde no podamos pecar, en donde estemos exentos de la tentación. ¿Saben cuál es ese lugar? El jardín del Edén. Adán y Eva fueron tentados en el mismo jardín del Edén y sucumbieron a la tentación. No hay lugar en donde podamos escondernos de la tentación. Cualquiera puede ser tentado en cualquier momento y en cualquier lugar. Adán fue tentado en el jardín del Edén y sucumbió ante la tentación, pero el Señor Jesucristo fue tentado en el desierto, pero Él venció a la tentación. En cualquier momento, en cualquier lugar, cualquiera de nosotros puede ser objeto de la tentación y tenemos que estar preparados ante este gran peligro. A veces pensamos en la tentación como si fuese una mera travesura, como si fuese una aventurita moral o mental o espiritual. Y hermanos, hay un gran peligro, un enorme peligro con la tentación. Notemos que el apóstol Santiago dice allí en el versículo 13, cuando alguno es tentado. No dice si alguno es tentado. Vemos que allí no hay una expresión condicional, sino que hay una expresión de seguridad cuando alguno es tentado. Hermanos, ¿no es acaso nuestra experiencia diaria de luchar contra las tentaciones? ¿Acaso no es nuestra experiencia muchas veces lamentable de caer, de sucumbir, de ser derrotados ante la tentación? El apóstol Santiago dice, cuando alguno es tentado, porque ciertamente hemos sido tentados, somos tentados y tristemente seremos tentados, ni bien salgamos de este lugar. Hemos visto en primer lugar de dónde viene la tentación. No viene de Dios, viene del tentador. La tentación es universal. Vemos en segundo lugar cómo actúa la tentación. Bueno, allí el apóstol Santiago dice, versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hermanos, tenemos concupiscencia. La mecánica que nos muestra allí Santiago es que hay concupiscencia, por lo tanto hay seducción, por lo tanto hay atracción, por lo tanto hay comisión de pecado y por lo tanto hay un desenlace. ¿Cómo actúa la tentación? Bueno, la concupiscencia. El término griego que allí está escrito, por lo que dicen los diccionarios, es la palabra en griego epitumia o epithumia, no sé cómo se pronuncia. Gracias. Ahora, ¿qué significa epithumia? Significa un deseo intenso, un intenso deseo. ¿Ha sentido usted algún intenso deseo alguna vez? Yo sí, muchas veces. Bueno, concupiscencia tiene que ver con eso, con un intenso deseo. Ahora, esta palabra no siempre se usa en términos negativos.
Lucas 22:15 dice, hablando del Señor Jesucristo, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Y allí está la palabra epitumia, un deseo intenso. El Señor Jesucristo dice, cuánto he deseado. Pablo, dirigiéndose a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo quería irse con el Señor, ya estaba vislumbrando la misma presencia del Señor, pero también quería quedarse para bregar, para luchar, para predicar el Evangelio, para que las almas sean salvadas. Él estaba en una lucha interna, pero tenía un intenso deseo, tenía epitumia. Pero es cierto que también esta misma palabra es usada en términos negativos. En Romanos 6:12, Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, en sus deseos intensos. A los Gálatas, Pablo le dice en el capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, la epitumia, el deseo intenso de la carne. Perdón. Muy bien, la concupiscencia, dice Santiago. Ahora, uno podría pensar de que la palabra de Dios nos advierte de zonas de peligro, que nos pone carteles, que nos pone señales, así como cuando uno a veces va manejando con el coche y ve señales de advertencia, cuidado, presta atención. La palabra de Dios ciertamente nos advierte de zonas de peligro, pero ¿quiere ver, hermano, cuál es la advertencia que nos hace la palabra de Dios? Vayamos a primera de Juan, la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, y podemos buscar allí en el versículo 16. Primera de Juan 2:16, dice la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo. Empiezo de nuevo la lectura, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuál es la zona de peligro, queridos hermanos y amigos? El mundo entero. El mundo entero es zona de peligro, es zona de riesgo para los hijos de Dios y para los seres humanos. El mundo entero es el ámbito del principado, del príncipe de este mundo, Satanás. La zona de peligro es cualquier lugar, en cualquier momento, para cualquier persona. Ahora allí Juan nos habla de los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Queridos hermanos, acá Juan da en la tecla, da en el punto, porque estas son las tres áreas por las que cualquiera de nosotros puede ser tentado. El mismo Señor Jesucristo fue tentado en cualquiera de estas áreas. Nosotros podemos buscar, por ejemplo, acá en la Epístola a los Hebreos, capítulo 4, y versículo 15, dice allí el autor a los Hebreos, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, dice allí el autor, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Queridos hermanos, ¿el Señor Jesucristo fue tentado con la codicia? Sí. ¿Fue tentado con la sensualidad? Sí. ¿Fue tentado con la mentira? Sí. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Pero qué dice Juan? Los deseos de la carne. ¿Qué son los deseos de la carne? Bueno, los deseos de la carne están relacionados con nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene necesidades. Tenemos necesidad de dormir, de descansar, tenemos necesidad de alimentarnos, tenemos necesidades sexuales, tenemos necesidad de movimiento. Nuestro cuerpo tiene necesidades y en base a las necesidades surgen los deseos. Los deseos son legítimos. Una persona tranquila y legítimamente puede tener hambre, ¿verdad? Pero sobre el hambre puede construirse el deseo también. El hambre es algo biológico, es una necesidad corporal, pero el deseo es algo subjetivo, es algo de la persona, es algo singular de cada persona. Unos, cuando salgan de acá, tendrán apetito de carne vacuna, otros tendrán apetito de pastas, otros tendrán apetito, bueno, no voy a seguir hablando de comida porque nos va a dar hambre, pero sobre una necesidad se monta un deseo. El deseo es legítimo, nuestro cuerpo es la base de esos apetitos corporales.
Pero ¿qué sucede con los deseos de la carne que dice acá el apóstol Juan? Se trata de los apetitos mal orientados, mal manejados y que se oponen a la voluntad de Dios. Los apetitos del cuerpo, la sexualidad mal usada, la pereza, la vagancia, los desenfrenos en la comida, la violencia ejercida con el cuerpo. Los deseos de la carne tienen como asiento nuestro cuerpo y tienen que ver con el hacer, con hacer. La tentación sobre los deseos de la carne ataca nuestro hacer, nuestra actividad. Se trata de pecar entonces por medio de las pasiones. El Señor Jesucristo fue tentado de esta manera. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo fue tentado y fue llevado allí en el desierto y era tentado por Satanás, había en él una necesidad intensa de comer, porque él llevaba haciendo muchos días de ayuno y había una necesidad de comer. De manera que Satanás se acerca a él y le ofrece, le pide, le exige, le incita a que transforme las piedras en pan para que pueda saciar su necesidad. La necesidad era legítima, pero Satanás le incitaba por medio de las necesidades de su cuerpo a que él dé satisfacción a los apetitos de su carne por sobre la voluntad de Dios. Él fue tentado como nosotros, hermanos. Él fue tentado según los apetitos de la carne. Hermanos, tenemos necesidades que surgen a partir de nuestro cuerpo, pero allí mismo, en nuestro cuerpo, tiene asiento los deseos que, si son mal orientados, se transforman en concupiscencia, y Satanás nos tiene preparada la carnada justa para cada concupiscencia. Pero ¿qué dice el apóstol Juan? Los deseos de los ojos. ¿Qué son los deseos de los ojos? Bueno, muchas veces se asocia los deseos de los ojos con los varones. Hay que admitirlo. Los varones, decía mi abuela, tienen el ojo alegre, ¿no? Pero, hermanos, cuando Juan habla de los deseos de los ojos, se refiere a todos, a todas las personas, a todos los creyentes. Todos podemos pecar con los ojos. ¿Y sabe qué, hermano, hermana, amigos? Los deseos de los ojos tienen que ver con la codicia. Porque, ¿de qué se trata el pecado de los deseos de los ojos? Se trata de ver. ¿Qué pasó con Eva? Eva estaba enfrente del árbol que estaba vedado para ellos. ¿Y qué hizo Eva? ¿Palpaba? ¿Escuchaba el rumor del follaje? ¿Sentía el olfato? No. La vista. Los ojos. La codicia. Los deseos de los ojos no tienen tanto que ver con el hacer, como hablábamos recién de los deseos de la carne, sino que los deseos de los ojos tienen que ver con el tener, no tanto con el hacer, pero con el tener. Lo ve, lo codicia, lo desea. Queridos hermanos varones, tenemos experiencia en esto. Hermanas, tenemos experiencia en esto. Codiciar. Quizás vemos cosas diferentes, varones y mujeres, pero los deseos de los ojos están en desear eso que veo. No voy a hablar de lo que ven los hombres, de lo que vemos los hombres, pero de las mujeres a veces, ¿no? Revistas, bueno, qué viejo estoy. Hoy en día el celular, casas, decoraciones, vestidos, joyas. Todos, hermanos, todos tenemos que ser reverentes en admitir que somos vulnerables ante las tentaciones que Satanás nos puede ofrecer, porque están los deseos de la carne, están los deseos de los ojos, y los deseos de los ojos se trata acerca de las posesiones. Lo veo, lo quiero, y están, como dice Juan, la vanagloria de la vida. ¿De qué se trata la vanagloria de la vida? No tiene tanto que ver con el hacer, ni tiene tanto que ver con el tener, pero la vanagloria de la vida es el ser.
Y Satanás nos induce a pecar para ser. ¿Qué hacemos? Muchas veces adquirimos cosas que nos hacen ver ante los demás de alguna manera para que nos sintamos ser mejor que el otro, el hombre más reconocido, la profesional más reconocida, el compañero más reconocido. Acá Satanás atenta contra la persona, contra los creyentes, por medio del orgullo. Los deseos de la carne atacan las pasiones, los deseos de los ojos atacan las posesiones, pero los deseos, es decir, la vanagloria de la vida, tiene que ver con el orgullo. Hermanos, estamos considerando cómo actúa la tentación. Y es la concupiscencia, es ese deseo intenso que toma desde algún punto a la persona frente a la tentación. El mismo Señor Jesucristo fue tentado de la misma manera. Decíamos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Qué hizo Satanás? Llevó al Señor Jesucristo allí ante el pináculo y le mostró todos los reinos de la tierra. Le hizo ver para codiciar y le dijo, todo esto será tuyo. Hermanos, Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Y qué hizo también Satanás? Le dijo, arrójate, porque está escrito, en la Biblia está escrito que si te arrojas, tus escoltas, tus ángeles vendrán y te sostendrán, y no vas a caer estrellado contra el piso, tus ángeles te van a levantar. Imagínate, Jesús, llegar y hacer tu entrada triunfal así, con los ángeles volando. Vas a ser grandioso. Hermanos, hay una fuerte amenaza y un fuerte peligro a cada uno de nosotros en alguna de estas áreas o en todas ellas, por medio de las cuales somos vulnerables. Bueno, estamos considerando cómo actúa la tentación, la concupiscencia, el fuerte deseo. Pero Santiago nos advierte de que hay una seducción, hay un juego, hay una interacción entre la carnada y el pez. Pero Santiago no lo plantea en términos de una pesca. Más bien parece que Santiago lo plantea en términos de un romance, en términos de un flirteo, como se decía en algún momento, hace tiempo atrás. Un flirteo, un coqueteo. Es que dice allí Santiago en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia. Cada uno tiene un deseo particular. Mi deseo no es su deseo no es el mío. Cada uno tiene un deseo particular. Hay un deseo y Satanás tiene la carnada justa para cada deseo. Bueno, decíamos, Santiago lo plantea en términos de un romance. Dice, ahí en el versículo 14, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Hay alguien allí que está seduciendo a esta persona, que la está atrayendo. Hermanos, no solo los varones son atraídos o seducidos por las mujeres, hay hombres que seducen a las mujeres también. Ambos somos susceptibles de ser atraídos y seducidos. Es un juego de flirteo, de coqueteo. ¿Y la seducción qué hace? La seducción enfoca el aquí y el ahora para eclipsar en las sombras el después. Esto es la seducción. Muestra el aquí y el ahora, lo que está al alcance de la mano, pero oculta lo que viene después. La palabra de Dios nos muestra tristes ejemplos. El caso de Acán, cuando Josué encaró la batalla contra los enemigos y fueron derrotados porque Acán, uno de los combatientes, entró en una de las tiendas del enemigo y codició lo que él vio. Y allí nos muestra la palabra que él tomó del anatema, como dice la Escritura, y se trajo a su tienda y lo escondió debajo de su tienda y provocó la derrota de todo el pueblo, de todo el ejército del pueblo de Dios. Acán codició lo ajeno, codició por sobre la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos muestra el caso de Sansón. Sansón nos dice en el libro de los Jueces que él vio a las hijas de Timnat. De las hijas de Timnat vio una mujer, la codició y la tomó.
La palabra de Dios nos dice el caso de David. Él estaba en el terrado de su palacio a la hora de la siesta, cuando debía estar en batalla, pero él estaba levantándose de la siesta y vio una mujer bañándose en su casa, Betsabé. La palabra de Dios nos advierte que la seducción, la atracción es el anzuelo con el que el tentador busca captar el alma del creyente, de la persona. Y hermanos, después de la seducción, después de esta atracción, después de este coqueteo, en la metáfora que nos ofrece Santiago, viene efectivamente la unión, la mancomunación, la comisión de pecado. Hermanos, ser tentado no es pecado. Todos somos tentados. El Señor Jesucristo fue tentado. Ser tentado no es pecado. No hay pecado en ser tentado, pero sí en incurrir, en imprimir deliberadamente mi voluntad en la acción por la cual fui seducido, y ahí sí acontece la comisión del pecado, y allí sí la seducción, la concupiscencia da a luz, dice la palabra, el pecado. Y queridos hermanos, acontece el desenlace. Toda la efervescencia fluorescente, todo el atractivo de la tentación se disipa para dejar ver lo que hay en el trasfondo, lo que hay en el fondo realmente, y lo que hay en el fondo es la muerte. Esto es lo que dice Santiago. Versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Dice la palabra de Dios en San Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. La experiencia de la tentación no es un coqueteo inocente. La experiencia de la tentación no es una travesura moral o espiritual. La experiencia de la tentación se juegan fuertes, poderosas fuerzas que buscan la destrucción, la muerte de la persona. Dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Me ha tocado en alguna oportunidad ver en los documentales cómo el león ataca a su víctima sin ninguna piedad, sin ninguna consideración, y lo busca, y lo persigue, y lo cansa, y lo fatiga, y lo caza, y lo devora. La víctima no podrá pedirle una tregua, la víctima no podrá pedirle perdón, la víctima no podrá pedirle que se apiade, porque el león ciertamente devorará a la víctima. Y Satanás es lo que busca contigo, querido hermano, contigo, querida hermana, con usted, querido amigo, conmigo, con cada uno de nosotros. ¿Qué busca el ladrón? Matar, hurtar y destruir. Conocemos personas que tienen hogares deshechos por el pecado. Conocemos vidas de personas que han sido destruidas por quizás las adicciones, por quizás la delincuencia, por quizás la violencia intrafamiliar, por quizás la pornografía. Hermanos, el enemigo de nuestras almas no vino sino para matar, hurtar y destruir. No se trata de una experiencia inocente, no se trata de un coqueteo travieso, se trata de una experiencia entre la vida y la muerte. Pero gracias a Dios, hemos visto de dónde viene la tentación, hemos visto cómo actúa la tentación y los efectos nefastos que deja. Nos toca ahora ver cómo vencer la tentación. Y hermanos, gracias a Dios que la palabra de Dios nos da una cuota positiva, nos da un final feliz para esta historia. Y si bien es cierto que nuestra experiencia frente a la tentación puede ser de una continua derrota, pero gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que nos muestra con un reflector, con una luz que ilumina al Señor Jesucristo, porque Él nos enseñó que es posible derrotar la tentación. Podríamos remitirnos al capítulo 4 de Lucas, pero no vamos a leer el relato en detalle por amor del tiempo. Hemos leído que el Señor Jesucristo, como leímos en Hebreos 4:15, que Él fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. No pensemos que el Señor Jesucristo fue tentado solamente allí en el desierto, porque finaliza el relato diciendo que allí el Satanás le dejó por un tiempo. Todo a lo largo de la vida del Señor Jesucristo, Él sufrió el embate del tentador más que cualquiera de nosotros. De manera que Él
está capacitado, Él está facultado para representarnos como nuestro sustituto, como nuestro sacerdote, porque Él vivió nuestras circunstancias. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Nos dice allí en Lucas capítulo 3, versículo 22, cuáles son los principios para vencer la tentación. Aprendemos de Él, le imitamos a Él, y el primero de los principios dice allí Lucas 3, 22, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Queridos hermanos, el primer principio para vencer la tentación es ser un hijo de Dios. Queridos amigos, el primer principio para vencer la tentación es ser un hijo de Dios. No hay esperanza, no hay escapatoria alguna para quien no sea hijo de Dios. La primera regla, el primer principio para derrotar la tentación es ser efectivamente un hijo de Dios. Uno puede ser simpatizante de la causa bíblica, uno puede ser simpatizante de una iglesia, pero no habrá victoria sobre la tentación, sino que habrá una derrota segura, a menos que tú seas un hijo de Dios. ¿Cuál es el primer principio? Ser un hijo de Dios. El Padre le dijo al Señor Jesucristo, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Cuál es el segundo de los principios? El segundo de los principios nos dice allí el apóstol Juan en el capítulo 8, versículo 29, porque Él, habla el Señor Jesucristo, me envió, porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Cuando leíamos recién la declaración del Padre sobre el Señor Jesucristo al emerger del agua, al ser bautizado, en ti tengo complacencia, en ti tengo agrado, ¿por qué era el agrado del Padre? El Señor Jesucristo lo dice en San Juan 8:29, porque yo siempre hago lo que le agrada. ¿Cuál es el segundo principio? La sujeción al Padre. El primero de los principios, ser un hijo de Dios. El segundo de los principios, sujeción a Dios. Queridos hermanos, si no estamos sujetos a Dios, somos seguramente un blanco fácil para la tentación y la comisión de pecado. Si no estamos sujetos a la palabra de Dios, si no estamos sujetos a la voluntad de Dios, somos simplemente personas que estamos facilitando el camino de la obra de Satanás en nuestras vidas. Dice Santiago un poquito más adelante, en el capítulo 4, versículo 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. El primer principio es ser un hijo de Dios. El segundo principio es someterse a Dios. El tercer principio, queridos hermanos, ser llenos del Espíritu Santo. En el relato de Lucas, cuando comienza Lucas a hacer el relato de la tentación del Señor Jesucristo, dice Jesús, versículo 1 del capítulo 4, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo. Queridos hermanos, si somos hijos de Dios, si estamos sujetos a la voluntad de Dios, seremos llenos del Espíritu Santo. Y este es el tercer principio para derrotar la tentación. No podemos estar viviendo a medias. Sed llenos del Espíritu Santo, dice el apóstol Pablo, en una declaración imperativa, sed llenos del Espíritu Santo. Tenemos, hermanos, esta tarea, tenemos este desafío, ser llenos del Espíritu Santo. No habla de alguien que puede pensar que será lleno del Espíritu Santo cuando venga el Señor a buscarnos. No habla de alguien que lo plantea como una meta ideal en su vida. Sí, decimos, sería lindo, qué tan lindo sería que seamos llenos del Espíritu Santo. No, el apóstol Pablo nos habla a nosotros, en nuestra realidad cotidiana. Mañana, hermanos, es lunes. Muchos de nosotros nos vamos a sumergir en nuestras actividades cotidianas y esta palabra viene para cada uno de nosotros que dejando la cima del Sinaí, hoy domingo aquí en este lugar, tendremos que descender a nuestras actividades diarias en la semana y allí viene la palabra de Dios y nos dice, sed llenos del Espíritu Santo, porque es el tercer principio para derrotar la tentación. ¿Y cuál es el cuarto principio? El Señor Jesucristo derrotó a Satanás en el desierto, no como Dios, pero como hombre. ¿Y qué es lo que Él utilizó, queridos hermanos? La palabra de Dios. El Señor Jesucristo utilizó la palabra de Dios. Él dijo, escrito está, porque escrito está.
y ante cada embate del enemigo, Él respondía con la espada de la palabra, escrito está. ¿Qué significa esto, queridos hermanos? Significa que las horas de nuestro día tenemos que aprovecharlas, tenemos que aprovechar el tiempo de nuestras vidas para conocer la palabra de Dios. Mal podremos citar, mal podremos usar, mal podremos trazar la palabra de Dios si no la conocemos. Tenemos que conocer la palabra de Dios para poder utilizar con desenvoltura, con habilidad, la espada de la palabra, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El primer principio, ser un hijo de Dios. El segundo principio, estar sujeto a Dios. El tercer principio, ser lleno del Espíritu Santo. Y el cuarto principio, trazar la palabra de Dios, usar la palabra de Dios. Ahora, hermanos, ¿cuál es la clave? Porque hay una clave que resume todo esto. Y la clave nos la da el propio Santiago cuando aborda este tema. Miremos, por favor, allí en el versículo 12 que hemos leído. Dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La clave para derrotar la tentación es el amor. Hay una corona, hay un premio, hay un galardón para quien derrota la tentación. La vida, queridos hermanos, la vida. ¿Por qué dice Santiago corona de vida? En primer lugar, porque una corona es un galardón, es un premio. Hemos visto hace poco los Juegos Olímpicos allí en Japón, me parece, y con cuánto orgullo el ganador y el segundo y el tercero se subían al podio y esperaban recibir como premio a tanto esfuerzo y sacrificio el galardón que le correspondía. La corona habla de eso, habla de galardón, de un premio que le merece a aquel que ha soportado la tentación. ¿Y por qué habla de corona de vida? Bueno, porque Santiago va a proceder en los versículos siguientes a mostrar el desenlace de la mecánica de la tentación. ¿Cuál es? La muerte. Hay un premio para el que derrota la tentación, la vida. Y hay un castigo, hay una consecuencia para el que sucumbe ante la tentación, la muerte. El apóstol Santiago, queridos hermanos y amigos, nos desarrolla en la epístola, nos explica en la epístola, como nos mostró Daniel en el mensaje anterior, de que la prueba de la fe, ¿sí? Prueba, es una comprobación. Lo digo de otra manera. La prueba prueba la fe. La tentación prueba el amor. De esto está hablando Santiago. La tentación es una comprobación, es un medidor de mi amor por Dios. Si no eres hijo de Dios, estás a merced de Satanás. Si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, eres simplemente un blanco fácil que Satanás utilizará una y otra vez para avergonzar tu vida y avergonzarte delante de Dios. La tentación puede destruir tu vida, querido amigo. Si no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, la tentación puede destruir tus anhelos, tus sueños, tu futuro, tu familia. Puede destruir tu alma por la eternidad. Clama a Dios por perdón y recibe su amor para ser un hijo de Dios, para que puedas ser victorioso sobre las tentaciones, porque el primero de los principios para derrotar la tentación es ser un hijo de Dios. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, que el Señor nos ayude para que por medio de esta palabra estemos advertidos de los peligros enormes, inherentes de la vida cristiana, los ataques de Satanás, la tentación cuyo resultado es seguro la muerte. Tengamos una oración para continuar y si tú no has tenido un encuentro personal con el Señor Jesucristo, te invitamos a que hagas esta oración creyendo con todo corazón de que Él va a escuchar
el pedido de tu alma. Y te invitamos a que ores de esta manera, pero con toda tu fe. Padre Celestial, necesito de ti para la salvación de mi alma. Comprendo que sin ti estoy desvalido y expuesto a los ataques de Satanás y que mi vida está en peligro. Clamo a ti, oh Dios, para que salves mi alma y te ruego que entres a mi vida y que perdones mis pecados y que me admitas como un hijo de Dios. Te recibo en mi corazón como mi Salvador y me deleito, Padre, en que tú ahora eres no solo el Dios que me ha creado, sino también el Padre que me ha perdonado. Queridos amigos, si alguien ha hecho una oración así, la palabra de Dios nos dice que ahora eres un hijo de Dios, si de verdad has creído en tu corazón que el Señor Jesucristo es tu Salvador. Y te invitamos a que si todavía tienes interés en la palabra de Dios y en lo que has escuchado en esta noche, preguntes a cualquiera de los presentes o te contactes por medio de las redes y evacúes tus dudas para que podamos conocerte y podamos orar por ti. Que el Señor nos bendiga en esta mañana, queridos hermanos.